Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo a este Instagram Live. Bienvenidos a todos los que ya pues llevan varios ratos ya viéndonos desde el año pasado, a los nuevos, a las personas que están por aquí llegando. Por aquí ya está Tata Carmen Jaramillo, que va a ser la persona que va a estar con nosotros hoy. Es una persona nueva que les vamos a presentar, entonces la voy a unir de una vez y ya nos presentamos y presentamos también el tema. Aquí ya la estoy uniendo. Vamos un momentico a ver. Allá. ¿Qué más, Tata? Hola, Matei. ¿Cómo vas? Muy bien, muchas gracias. ¿Y vos? Súper. Muy contento de estar por aquí otra vez compartiendo con la gente. Para los que no conocen a Tata, Tata es una persona que acaba de entrar a Experience hace pues unas semanitas al tema de cultura, pero es experta pues en temas de investigación porque pues ha sido una persona muy estudiosa. Entonces la quisimos invitar a hablar de etnografía con nosotros. Gracias, Mateito. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar, como ya ustedes lo vieron, de etnografía. Es un tema pues como muy específico y muy interesante de metodologías pues un poco más actuales de investigación, aunque ya tiene pues varios años, pero la idea es como desdoblar y desenvolver un poquitico como ese asunto, porque ya vamos a ver que tiene unas pues discusiones muy interesantes alrededor del tema, dado que pues llevar como las ciencias sociales y humanas a este entorno de lo virtual pues trae un montón de implicaciones y de consideraciones. Entonces la idea es como conversar un poquito de eso para ir llegando como a algunos asuntos más puntuales sobre la etnografía. Entonces, yo creo que como siempre, Tata, bueno, la idea es aquí como conversar sin problema. Yo voy a estar haciendo muchas preguntas, también apuntando cosas. Por aquí la gente nos está preguntando que si el video va a quedar guardado cuando se termine. Sí, siempre están guardados. Tenemos una serie que se llama Duplas ahí en nuestro Instagram Live. Entonces ahí pueden verlo. Y hay muchos otros capítulos pues para los que les interesan este tipo de temas, para que los vean otra vez o se los compartan a algún amigo. Bueno, recuerden que también pueden hacer preguntas, comentar, estamos muy pendientes, eso también es mi rol, estar muy pendiente de los comentarios de la gente aquí para dinamizar la conversación. Y bueno, empecemos. Te propongo, Tata, que arranquemos como, pues por lo que siempre arrancamos. No sé si ustedes ya se han dado cuenta que siempre lo hacemos así y es arrancar por una definición. Yo creo que, pues si no arrancamos de ahí, sería muy difícil como saber que estemos hablando de lo mismo. Entonces, hablemos un poquito de qué es etnografía o a qué nos referimos cuando hablamos de etnografía. Dale, Mateito. Pues la etnografía está entendida como un tipo de etnografía por internet o etnografía online, que pues para algunos es como una adaptación de la observación participante y de las otras técnicas pues de investigación que incluye la etnografía tradicional o más clásica. Uh -huh, Eh, y pues implica pues como la ampliación del objeto de estudio a a las posibilidades pues como de este nuevo campo que es el ciberespacio o la realidad pues online. Eh, y pues ahí pues es interesante pues plantear como la discusión que existe entre pues como entre esos que piensan que pues o que son más escépticos como frente a a las posibilidades pues como del Internet para aumentar o mejorar la sociabilidad uh y -huh, pues también que piensan pues que por el contrario pues es como una forma de aislamiento y pues de evitar el contacto social eh, y entonces pues como que está pues como esa posición frente a otros pues como mucho más abiertos que plantean como que es una metodología que tiene pues como sus propios paradigmas, sus propias técnicas y metodologías, pues que sí tiene como esa inspiración en pues como en la etnografía clásica y del estudio pues como de las comunidades que en un principio eran pues como aisladas, pues como que estaban muy al margen, eh,
pues o sea, la etnografía como la, la metodología de investigación, pues que, que contribuye a, pues como al estudio de estas posibilidades, pues como en el contexto digital. Yo creo que ahí como para apuntar a esa discusión, pues a esos dos puntos, y es, hay quienes, por un lado, que son los primeros que mencionaste, son quienes defienden, ¿cierto? Argumentan que la etnografía simplemente es una virtualización, una migración como a un entorno digital de la etnografía tradicional que todos conocemos, con sus mismos paradigmas de aplicación, con sus mismas técnicas, con sus mismos modos de aplicación. Entonces, pues que argumentan alrededor de que simplemente lo que cambia es que, pues como la interacción social, digamos, o de participación o colaboración o como lo queramos llamar con las comunidades y las personas que son la principal fuente de la etnografía sea a través del medio digital. Eso es como la primera postura. Simplemente es hacer lo mismo pero vía internet, pues a través, por ejemplo, de una teleconferencia, de una transmisión en vivo, de múltiples posibles pues, herramientas que permiten la comunicación o la participación de un entorno de manera remota. Esa es como la primera postura. Y la otra postura es un poco, pues, como aquellos que defienden que en sí misma la etnografía no es simplemente como esa trasladar, pues ese ejercicio de trasladar la etnografía tradicional a medios virtuales, sino una metodología en sí misma nueva, ¿cierto? Inspirada en la etnografía, como lo dijiste, pero que tiene todos unos paradigmas, modos de aplicación, técnicas y maneras de hacer particulares y como diseñadas, digámosle así, en la especificidad del contexto digital. Pero entonces hay como esas dos puntas pues, que queríamos mencionar para arrancar, porque sabemos que hay autores y personas que se paran más en la una, más en la otra, entonces para que se entienda que hay esas dos maneras de concebir. Uh -huh. Eso pues como particularmente de pues como al interior de la etnografía. Uh -huh. También partiendo de que pues como que para algunos investigadores también se quedan, pues esta sería como otra distinción, o pues no se quedan, pero pues tienen como esa visión más conservadora de que como de que la realidad offline es la realidad, y Ajá. pues como que la realidad online pues es como no real o, Uh o no parte pues como de eso, mientras que hay otros pues que también consideran que pues como que cualquier investigación pues para las ciencias sociales o pues como cualquiera que sea como el propósito, si no tiene en cuenta las interacciones y pues como los hábitos, las costumbres pues de las personas en la virtualidad o online, pues también se quedan cortas porque pues como que este es un ámbito cada vez pues como más, que es más parte pues de la vida cotidiana de las personas y de las -huh. comunidades. Uh -huh. Entonces, esa es otra como discusión ahí interesante que aparece con la etnografía, pues que yo creo que vale la pena como entrar ahí un poquito más y es el asunto precisamente de eso, que incluso lo hablábamos pues, cuando estábamos preparando esta conversación y es pues como ese temor a dos cosas principales, a que por ser remota haya cierto falseamiento, digamos, supuesto falseamiento de la información, porque pues, hay una corriente que piensa que el mundo online es un mundo en donde se puede permitir o se puede prestar para referenciaciones que no concuerdan como con la realidad offline, digámosle. Entonces ese es uno, que puede ser imprecisa en ese sentido porque lo acaparento, lo que reportan las personas en Internet no corresponde con la vida física, que yo creo que es un paradigma ya muy replanteado, un paradigma que hace unos 10 años podía ser pues como muy común y muy aceptado, pero que pues a medida en que se han ido como embebiendo los mundos offline y online y que pues, la tecnología y la vida digital y virtual
ha dejado de ser como un asunto puntual o unos momentos específicos de la vida a casi que traslaparse Ujú. con la vida misma, pues esa discusión yo creo que pierde fuerza, porque pues simplemente no es que haya una vida paralela online y otra offline, sino pues, que simplemente pues, es la vida. Pues y que a la hora de, o sea, y a la hora de pretender estudiarla o de buscar datos, o sea, como de esa realidad, en ambas, pues tanto como en la etnografía clásica como en la etnografía, lo que se buscan son pues como los actos o los registros de esos actos y ya pues como los procesos internos y las intenciones de las personas, pues en ninguno de los dos casos pues son eh, pues como objeto de estudio ni posibles pues como de alcanzar pues en una investigación de corte etnográfico o etnográfico. Que yo creo que eso también es bacano y es eso, y es, pues, si uno se para desde ahí, desde la crítica de, pues es que hay cierta imposibilidad de, digamos, penetrar una realidad más real o más mental de los sujetos a través del mundo del Internet, porque ahí hay ciertos tipos de reportes o de registros que pueden no corresponder con lo que piensan y sienten, pues en la vida y en las interacciones físicas pasa lo mismo. O sea, yo puedo decir aquí que estoy muy feliz y puede que por dentro esté muy triste, pero pues si yo lo que hago es correspondiente con que estoy feliz, pues un antropólogo va a ver eso y va a poder decir que yo tengo ciertos actos de felicidad y ciertos rituales de felicidad, por más de que yo por dentro esté triste. Uh Pero -huh. pues, Sí, como que tiene la misma problemática, como que ahí llega uno como a un mismo asunto problemático que es el asunto de la referenciación y es yo que refiero de mí y que la etnografía nunca, ni la clásica ni la etnográfica, ha tenido como fin o como objetivo, pues como entrar en una realidad mental o psicológica o psíquica de los individuos, sino más en lo que hacen y cómo se comportan. exacto. Eh, pues y que, o sea, en ninguna de las dos también, pues, o mejor dicho, en ambas, pues se trata como de entornos textuales, pues que implican como la lectura del que está investigando, que también pues está, o sea, por más que, pues como que esa pretensión, pues como de la asepsia del investigador, pues eh, en últimas es, pues en ambos casos se trata pues o tiene que ver es pues como con la interpretación y con, sí, como con las posibilidades pues como de descubrir y de hilar y de encontrar pues o de sorprenderse y seguir buscando pues como en esos entornos textuales que pues que en el campo pues como de la virtualidad incluye pues como otros elementos como diseños, videos, pues y otras formas como los podcasts y, eh, y bueno, y un poco como con lo que decías ahorita, pues como que también implica pues como que la identidad de, pues como de las personas en ambos casos está mediada pues como por la expresión de sí mismo que se da pues desde, o sea, como desde la construcción que cada uno hace de sí mismo y en el proceso, pues como de intercambio de significados con el otro, pues o con esos que se consideran como los otros. Uh -huh. Eh, y pues en ambos casos, eh, pues es necesario leer las conductas a partir pues del contexto en el que tienen lugar. Sí, que yo creo que ahí eso que mencionas de la expresión es muy importante y es haciendo como la analogía cuando un investigador va a campo, ¿cierto? A campo físico, allá a una comunidad o a un lugar donde haya investigación, pues está mediado por unos lenguajes que son propios del entorno de lo físico, que serán pues obviamente las palabras que hablen, pero también no sé, gestos, situaciones o relaciones espaciales, eh,
como un montón de capas ahí de lenguajes que se pueden leer, que son propios de lo físico, pero que en lo virtual pues hay unos que no existen claramente y que eso es una de las principales críticas, pues que entonces parece como si hubiese menos información. Eh, Simplemente pues lo que hay es, pues algunas de esas capas no existen porque no es un entorno igual al físico, pero se ponen otras, ¿cierto? Entonces es como entender que en la etnografía también hay una lectura de unos medios de expresión que son lenguajes, pero que son otros. Hay unos comunes, por ejemplo, la conversación se puede dar tanto física como virtual, ¿cierto? Yo puedo tener una reunión por Meet y hablar con alguien, entrevistarlo, y en ese sentido, pues hay conversación eh, y hay como un medio de expresión común, pero hay otros que a falta de estar en el mundo físico, pues se abren en el mundo virtual y no digamos que compensan porque no son para lo mismo. Incluso uno podría pensar en hacer una etnografía y una etnografía de lo mismo y podría incluso como métodos complementarios porque tienen lenguajes y medios de expresión diferentes. Ujú. Eso siempre, pues como que dependiendo del problema de investigación, siempre hay que saber pues como dónde y cuándo observar, con quién conversar y qué información registrar. Esa es pues como la premisa básica en cualquiera de los casos. Y pues dentro de las técnicas pues como de investigación etnográficas, pues podemos mencionar algunas pues como Yo creo aplicadas o adaptadas. que antes de que pasemos a eso, como que yo quisiera mencionar algo y es como para poner un poco la postura de Experience frente a esas dos posturas pues, que llevamos como Ujú. mencionando y es si es simplemente la traslación de la metodología tradicional a un entorno virtual o si es algo nuevo. Yo diría que pues nosotros somos muy partidarios de pensar que son las dos, ¿cierto? Como el uso o el tomar prestados, unos paradigmas y unas técnicas muy valiosos que la antropología y la etnografía ha construido durante siglos. Pero también entender que dado que hay un entorno y un espacio y una espacialidad distinta, pues se pueden sumar otras técnicas. Entonces nosotros somos mucho de pensar que la etnografía tiene unas técnicas mixtas, ¿cierto? La etnografía como un marco metodológico, donde claramente cabe la etnografía tradicional, pero que dados las condiciones de este entorno a través del cual se investiga, que es pues, la digitalidad, aparecen otras técnicas complementarias. Entonces vamos a hablar de ciertas técnicas, unas un poco más típicas de la etnografía clásica, pero otras un poco más contemporáneas que mezclan posiblemente nuevos paradigmas, nuevas herramientas, nuevos modos de hacer que son más propios de la etnografía pura. Ujú. Perfecto. Entonces, eh, pues como para empezar con, pues como con estas técnicas, pues entonces en fotografía clásica está pues la observación participante que implicaba pues estar allí, o sea, estar en el campo y vivir en el campo, permaneciendo Ujú, ahí por lo menos un año, pues la justificación era como para evidenciar pues como los distintos cambios o alteraciones que se podían dar pues como en las cuatro estaciones y ujú, para también pues como hacer parte del contexto social estudiado. ujú, Eh, pues en el contexto online, la decisión pues como de participar o no, pues está pues como mediada pues como por el interés de la investigación y pues el tiempo de permanencia pues también depende de eso. Y pues hay que decir también que en la etnografía clásica cada vez también pues como que está más eh, pues como eh, pues como puesto en cuestión pues como el tiempo de la duración, o sea, yo siento que pues ujú, muchos investigadores que hacen etnografía sin necesidad de permanecer pues como un año o más tiempo en una comunidad, ujú, eh, y pues eso no le resta pues como validez o valor a los trabajos, porque ujú, bueno,
ahí hay algo que decir y es como que en la etnografía clásica los objetivos pues era como, pues el objetivo de pues como de estos antropólogos era la comprensión absoluta de una cultura y pues una cultura tiene pues como muchos elementos y pues las descripciones de ellos también pues son súper ricas pues en todos los elementos de la cultura, mientras que pues bueno, cada vez pues las investigaciones están como más centradas, más focalizadas pues o como asuntos y hábitos particulares y pues eso también pues como que pasa a la etnografía, o sea, como que no estamos buscando como la comprensión global de algo, sino pues como asuntos muy particulares, pues a situaciones concretas. Yo creo que otra cosa también, pues que vale la pena Eso, mencionar, Tata, ahí de por qué se va cerrando ese asunto del tiempo, y que no tiene que ver necesariamente con la etnografía, sino con la misma evolución de la etnografía, como lo estabas mencionando, es que la etnografía en su nacimiento estaba orientada principalmente pues, al conocimiento de grupos humanos altamente o extremadamente distintos al mío, ¿cierto? O al mío como investigador, pues, hablando de la parada del investigador. Entonces, que casi que tenían hasta un dialecto distinto, que tenían costumbres, hábitos y actividades extremadamente distintas al borde, pues, de uno ni entenderlas a simple vista, pues, como qué está haciendo y por qué. Entonces, claro, eso requería de muchísimo más tiempo para poder como inmiscuirse en esos asuntos. Mientras que ya cuando hablamos de etnografía, pues es muy común que uno haga etnografía casi que en su mismo idioma, en su misma ciudad o en su mismo país, con un preconocimiento de un montón de asuntos, pues que no hay que ir a descubrir en el trabajo de campo, sino que uno ya supone o pone como base. Entonces, pues eso hace que el tiempo también se reduzca. claro, sí, esa concepción del otro, o sea, como alteridad absoluta, pues, y Ujú. también, bueno, desde ciertos prejuicios y ciertas cosas, pues como de aproximación, eh, mientras que, pues como actualmente es, sí, pues, es desde otros, pues como desde otros supuestos y no, pues y sin esas implicaciones que decías, también creo que pues como que en esto de la observación participante es importante tener en cuenta que pues como que en la etnografía clásica eh, pues era necesario estar ahí mientras sucedían las cosas, pues como la sincronicidad en los tiempos, mientras que la etnografía permite pues como el rastreo de registros y de pues y permite obtener los datos que quedaron ahí pues como en los rastros, entonces no necesariamente eh, pues se necesita estar ahí en tiempo real. Bueno, claro que depende de los objetivos de la investigación y del, Ujú. y de las herramientas que se fijan, pero pues digamos como que no es necesario estar ahí en el tiempo real, sino que se puede rastrear eh, en, pues como en el tiempo. Por aquí hay una pregunta que nos están haciendo y es ¿cómo evitar el etnocentrismo? Creo que esa es una pregunta muy válida. ¿La quieres responder o quieres que la responda? Dale, Mante. Pues ese yo creo que es un asunto que se viene trabajando no solo en la etnografía, sino en la mayoría de ciencias sociales aplicadas al mundo de negocios, porque otro de los asuntos grandes que hace que se movilice el tiempo es que pues una empresa no tiene, pues no, sí lo puede tener, pero no tiene la disposición para invertir pues el dinero y el tiempo para hacer una etnografía de un año sobre un asunto específico cuando tiene que investigar miles de temas al año, pues o cientos de temas al año. Entonces, dentro de estos asuntos cualitativos y de entendimiento del ser humano, pues que es como el gran boom que vivimos hace años, de querer tener empatía, conocer al ser humano, centrarnos en las personas, el asunto del etnocentrismo principalmente se evita a través de un asunto que es muy técnico, es muy curioso porque se soluciona
través de un asunto técnico y es el asunto de, primero, cómo separa el investigador y es desde, pues no hay esa necesidad de asepsia, ¿cierto? Cuando uno hace investigación, digamos, comercial, no hay ese afán que hay en los academicismos más tradicionales, como de la asepsia y de esa manera como científica de ver, sino que precisamente antes se busca es, eh, no digamos sesgar, pero sí intencionar la investigación en el sentido de, venga, es que yo necesito es eh, entender ciertos tipos de información de una manera muy específica. Entonces, como que el etnocentrismo queda un poco entredicho, pero la manera de evitarlo es desde un asunto muy técnico y es desde, por ejemplo, en técnicas conversacionales y de interacción entre el investigador y las personas a través de la no directividad. Se busca tener, por ejemplo, cuestionarios o instrumentos semiestructurados, no estructurados completamente, sino semiestructurados de preguntas no directivas que no sean preguntas que contienen en sí misma la respuesta o preguntas cerradas de sí o no, porque ahí es donde se empieza a generar pues un poco esa sensación del etnocentrismo, es que yo estoy mirando desde mi postura, ¿cierto? Eh, Sino que venga, miremos un poco cómo se llega a un punto medio en el que no estoy mirando al otro como un raro y extraño que voy a juzgar desde afuera, pero tampoco estoy pues como superponiendo o imponiendo mi postura y mirando solo desde mi observador. Ujú. Yo creo que eso como que está ahí como un poco en medio camino en saber que es una postura como en la que eso no es un asunto crucial, pero también saber que a través de las técnicas y de los modos de aplicar la investigación se puede evitar. Ujú. Pues ahí hay como, no sé si retomando lo que decían, pero hay como esa premisa básica de, o sea, ese estar en el campo y estar en el campo, pues no necesariamente es como, pues o en la etnografía clásica, pues implicaba pues vivir ahí, pero pues en la etnografía puede ser simplemente como participar ahí, o sea, desde la intención de comprender al otro, implica pues como desmontarse como de las propias estructuras y modelos mentales para, pues como para darle valor y validez a esas otras formas de actuar o, sí, o sea, como a esas otras lógicas. eh, y entonces, o sea, tampoco es, pues, y eso también en la etnografía clásica, tampoco es, pues, como perder el propio criterio, pero sí como bajarle a la intensidad, buscando, pues, como esa comprensión, por lo menos de, pues, como de, de ver el mundo y de aquel, como de esos otros, pues, que no es como, o sea, no necesariamente tienen que ser, pues, como la alteridad, eh, pues, Uh como -huh. más absoluta, pero pues pues como en ese afán de comprender, creo que pues como que se puede dar eso. Y que yo creo que eso es una buena respuesta también, Tata, y es que pues las personas que estamos en estos temas, yo creo que asistimos en este momento a una era como de mucho afán por entender al otro y eso ha abierto la manera de ver. Simplemente como con tener ese mood, ya hay partes de esas barreras del etnocentrismo que se derriban muy fácilmente y es pues tratando de comprender al otro desde la Ujú, postura del otro. Todos estos paradigmas como la empatía que lleva tantos años tan de moda como de ponerse en los zapatos del otro. Como que no sé, hay un mood que ayuda a que eso no ay, sea una gran barrera. Bueno, yo creo que podemos retomar ujú. entonces. Bueno, la pregunta: ¿qué pasa con las herramientas de observación digital como software o inteligencia artificial? La etnografía sigue siendo el culmen de los métodos cualitativos. ¿Cómo integra lo cualitativo? Ya vamos a hablar precisamente de eso, vamos a hablar en un momentico, porque es algo fundamental. Otra pregunta: si se piensa que en hacer una etnografía de alguna cuenta de Instagram, ¿cuál creen que es la mejor manera de iniciarse a la mesa y acercarse a ese espacio? Yo creo que déjennos avanzar un poco porque esas dos preguntas están, pues las podemos responder como con el contenido que tenemos preparado. Eh, Hay un asunto ahí que estabas mencionando ahora que es fundamental y que yo creo que puede irnos llevando a responder la primera pregunta, la pregunta de Simón,
y es lo de la sincronicidad y no sincronicidad. Yo creo que es lo que quisiera retomar ahí para que siguiera, digamos, porque, mm, claro, cuando yo digo a hacer etnografía tradicional no mediada por internet, entonces aparece un asunto y es que los fenómenos que se estudian son asuntos sociales, interacciones sociales o grupos sociales en los que pues la presencialidad implica la sincronicidad. O sea, yo a entender una cultura pues tendré que asistir a los rituales, tendré que asistir a un montón de asuntos que suceden en un momento y que pues para yo poderlos ver pues solo están ahí, tengo que estar ahí a la vez que suceden. Pero resulta que en el entorno digital aparece como una doble vía de información que es la sincronicidad sigue existiendo, obviamente mediada por el asunto digital, es decir, yo podría, como lo dije ahora, una entrevista sincrónica con alguien, pero a través de internet, o asistir, no sé, a una transmisión en vivo de una práctica, de una cultura, y a partir de esa observación que hago, pues mediada por lo digital, entender asuntos o recolectar información. Entonces la sincronicidad se conserva, pero aparece otro tipo de, como de capa de información, que es la información asincrónica, que es gigante en Internet. Y es que resulta que, pues, ustedes lo saben, pero pues es obvio, pero a uno a veces se le olvida, todas las interacciones, la gran mayoría de interacciones en Internet se quedan registradas, ¿cierto? Tienen como esa característica de que hay registros y hay rastro digital de lo que hacemos en Internet. En ese sentido, hay pues diferentes tipos de, como lo menciona Simón, software, herramientas, tecnologías que permiten capturar esa información, ¿cierto? Buscarla, levantarla, organizarla, capturarla y se convierten en otra fuente de información. Eso no quiere decir que ese sea la única fuente de información de la etnografía, ni que sea la fuente por antonomasia tampoco, porque siguen existiendo también las técnicas de recolección de información al estilo un poco más tradicional, en las que la investigación misma y el investigador es el que detona y ocasiona la generación de la información. ¿Eso qué quiere decir? Ah, pues si yo cito a Tata para hacerle una entrevista, por más de que la cite por Meets, yo estoy ocasionando pues una generación de una información que no está en ninguna parte registrada en Internet, sino que la voy a levantar a través de la conversación. Entonces, como que ahí hay un pedazo de la respuesta inicial y es, eh, lo, lo etnográfico bebe de dos fuentes grandes que posibilita el Internet y es de lo sincrónico, de datos generados de manera sincrónica y de manera asincrónica. Y en ese sentido, sí, la extracción o la recolección de datos asincrónicos muchas veces no es o no se corresponde como con los métodos cualitativos tradicionales, sino que se vale de otro tipo de herramientas de minería de datos, de herramientas de escucha en Internet, de herramientas de rastreo digital, de otros asuntos, pero que pueden llegar a ser simplemente como unos recolectores de información tecnológicos, digamos, de unas herramientas, pero que ya después el análisis y la construcción de conocimiento alrededor de ellos puede ser de tipo cualitativo, pues un poco más tradicional. Entonces, como que la etnografía no es necesariamente como el culmen de los métodos cualitativos. Listo. Entonces yo creo que por ahí vamos con observación participante, ¿cierto, Tata? Sí, yo también creo pues que como que podemos pasar a pues como la otra técnica que es pues como las entrevistas o las conversaciones, pues que una conversación en etnografía clásica y en etnografía pues es la forma más elemental de participación en la vida cotidiana pues de una comunidad y es la forma básica de recolección de información. eh, y pues en el contexto online sí hay pues como tres aspectos que es muy importantes, pues que son muy importantes. El primero pues es como el supuesto de la alfabetización y acceso digital. Pues como
tener pues como claridad en ese supuesto y ahí pues como que vale la pena anotar que cada vez pues las comunidades rurales y etnizadas tienen acceso a estos medios. Pues porque también hay como, pues justamente como desde esa construcción del otro, pues como una idea de, pues como de unas comunidades al margen y en, como en el atraso tecnológico y sin duda pues hay comunidades y personas pues como grupos de edad también pues y con las condiciones materiales pues como con accesos difíciles, incluso Ujú. pues como algo más básico que es la energía eléctrica, entonces pues como que de ahí para adelante pues es difícil este acceso, pero pues también pues como que no desconocer que en estas comunidades pues cada vez también hay más acceso y más, eh, sí, eh, como vida online eh, y posibilidad pues como de Ujú. interactuar desde este, desde pues como desde lo digital y bueno, eh, teniendo claro pues Sí, este supuesto, hay los un otros acento dos aspectos importante, a tener, ah, que yo creo que hay un acento importante desde ese primer tema que mencionas, y es como también tener una visión muy media, un punto muy medio entre eso, y es, pues uno menciona, como que uno puede olvidar, ¿cierto? Simplemente por eso lo mencionaba. Como que uno puede dar por sentado que ya lo uh, normal es que la gente esté alfabetizada y tenga acceso a digital. Eso no es así, ¿cierto? En ese sentido, uh, la etnografía tiene ciertos niveles de exclusión de algunos fenómenos que no se desarrollan definitivamente en el mundo digital y que tampoco, y ciertas comunidades o personas que no tienen acceso, es decir, que no puedo tampoco tocar a través de un medio digital para levantar información. Eso uno. Pero dos, que también el acceso a Internet y la penetración de Internet y alfabetización digital viene creciendo altamente y que en ese sentido, pues aunque sí hay esa exclusión que menciono, no es tampoco un asunto alarmante o gigante y que muchos fenómenos y asuntos y temáticas de etnografía se pueden hacer a través de la etnografía. Es como el uh, mensaje un poco. uh. Ahí hay un comentario que creo que pues como que hace alusión a eso y es como que tiene, o sea, como que las comunidades tienen una vida online muy activa siempre que tienen la oportunidad, pues como que ahí Exacto. está. Y, y bueno, y siguiendo con los otros puntos, entonces pues como que así como en la etnografía clásica, estos antropólogos de hace tiempo tenían como ese deber de, pues como de aprender la lengua y para poderse pues como meter en la cultura, pues en la etnografía está el reto, pues como de tener pues como un desempeño avanzado, pues bien por escrito o el lenguaje audiovisual, pues y como en los lenguajes, eh, pues como de la vida digital y al mismo tiempo el aprendizaje de iconos y símbolos y abreviaturas, pues como Ujú. de las jergas propias, pues también, o sea, que también son específicos pues en los grupos o en las comunidades digitales. Pues y ahí teníamos pues como el ejemplo de que los emoticones, digamos, para distintos grupos etáreos o de distintas partes, como que un emoticón significa una cosa, pero en otra parte o para otras personas de otro grupo de edad significa otra. Entonces, pues ahí está pues como lo de afinar el ojo del investigador para saber que pues que ahí están diciendo algo y no Ujú. perder de vista pues como detalles. Ujú. Yo creo que hay un asunto también importante frente a lo multimedia, a lo multitextual, y es que responde un poco también a la pregunta de ahora, y es que precisamente pensar que para poder tener este tipo de conversaciones y comprender este tipo de información hay que hacer esto que Tata está mencionando, es parte también
la evasión del etnocentrismo, ¿cierto? Porque yo me podría quedar pensando que un emoticón significa lo mismo que significa para mí, pero Ujú. comenzar a como en duda, ¿cierto? No, o no necesariamente en duda, sino como a problematizar y a reflexionar sobre qué significan las palabras, los múltiples lenguajes digitales que hay para las personas que estoy entrevistando y conociendo a través de una etnografía, es parte de ese, pues no solo de ese extrañamiento, sino también de esos mecanismos para evitar el etnocentrismo. Eso, bueno, y pues creo que como para finalizar también pues el tema de las conversaciones y las entrevistas, pues se pueden realizar por distintos canales, o sea que puede ser pues como el chat, el email, pues como, o por una videoconferencia. eh, Uh -huh. Sí, yo creo que este lo mencionábamos cuando conversábamos como del tema y es pues el medio típico como de la etnografía es la conversación y de cualquier interacción humana es la conversación y uno puede hacerlas estrictamente dirigidas, es decir, una conversación sincrónica entre el investigador y la persona, pues a través de un medio. Ahora, se nos abre lo mismo que mencionábamos ahora, que hay conversaciones también asincrónicas, o sea, lo que, por ejemplo, una línea de comentarios de Facebook podría ser tomarse como una conversación, simplemente no la detonó un investigador a través de un instrumento de preguntas, sino que se generó sola, pues se generó como espontáneamente alrededor de una interacción social que quedó registrada y ahí también hay otra fuerte de información. Entonces miren un ejemplo muy claro de, pues obviamente de conversación entrevista en el sentido directo y un poco más clásico, simplemente que mediada por una TIC, digámosle, y otro caso y es ese tipo de información asincrónica que incluso puede ser no generada por el investigador mismo, sino que está ahí registrada y que puede tomarse como una conversación. ujú. Bueno, entonces hemos pasado por observación participante y conversación entrevistas, que son las dos técnicas por excelencia, pues como de la etnografía, incluso de muchas ciencias sociales. Y vamos a ir como a otras un poco más relacionadas con asuntos propios de la vida digital, como lo dijimos ahora. Ujú. Eso como el corazón de la etnografía más. Ajá, Y es pues el análisis de redes sociales. ujú, Eh, pues porque las redes sociales pues como que son como el medio por excelencia como donde las personas documentamos y reportamos sobre nosotros mismos y al mismo tiempo pues donde hay reportes de otros sobre nosotros. Pues nos ujú, etiquetan fotos, comentan sobre nosotros, eh, y entonces hay esos registros que también pues como que en general son pues como público pues o de acceso público, porque quedan ujú. pues ahí evidentes. Entonces Yo pues creo que como pues hay, que como para hacer la analogía, pues si pensamos que, pues como retomando el asunto de la etnografía siempre va sobre grupos humanos, pues los espacios donde se genera esa relación y dinámicas del grupo en la vida física, pues no sé, dependiendo del tipo de cultura será en la plaza del pueblo, en el ágora si son unos indígenas, en un lugar particular donde sucede una situación que se quiera entender, y entonces allá va el investigador normalmente cuando hace etnografía. Entonces, un lugar muy propio para ir, digámoslo, haciendo la analogía en el mundo digital, pues son las redes sociales, porque es como ese espacio o ese entorno en donde se dan esas relaciones y ciertas dinámicas y tienen esa característica de que son registros que se pueden consultar de manera sincrónica y que tiene también esa doble vía y es, aunque son asincrónicos, pueden ser espontáneos, ¿cierto? Eh, y pueden ser también detonados. O sea, yo podría
inventarme una dinámica o algo que haga que la gente participe en redes sociales y de ahí registrar. Entonces, como que las redes sociales tienen ahí un mix interesante de funcionalidades y de características que hacen que sean un espacio muy típico alrededor del cual hacer etnografía. Ujú. Eso, y que como tú decías, pues o se pueden rastrear como los datos que ya existen o se pueden generar a partir pues como de esos detonantes o de esas participaciones o interacciones del investigador en las redes. Por aquí hay una pregunta sobre el tema, dice, ¿cómo puede uno tener esa información de las redes sociales? Hay muchas herramientas de rastreo digital, de escucha, de social listening también. La mayoría son de pago y la mayoría requieren un conocimiento técnico de cómo operarlas para poder hacer esa extracción de datos. Entonces se hace así, se extraen. Volvemos a lo mismo. Hay herramientas, por ejemplo, que hacen la extracción y ahí está el mismo análisis, ¿cierto? Entonces eso nos llevaría pues a algo que se aleja mucho de la etnografía clásica y de muchos métodos cualitativos, pero hay otras maneras de hacerlo mixto y de incluir como esa capa más cualitativa e integrar lo cualitativo, que era la otra pregunta de Simón, que es eh, hacer la extracción y la recolección de datos a través de alguna de estas herramientas, pero ya el análisis y el trabajo con los datos, hacerlo de una manera más tradicional y de una manera ya más centrada como en el paradigma y en el modo de ver los datos de un asunto, de una aproximación cualitativa. Entonces, se hace así, pues ahí aparece otra discusión interesante y es sobre los datos, pues que podríamos hacer si quieren un live solo de eso, pues porque eso ya es otra cosa, un capítulo muy grande alrededor del manejo de datos, pero simplemente como para anotar ahí, eh, pues recuerden que las redes sociales tienen dos niveles de interacción típicos, que son las interacciones públicas y las interacciones privadas. Claramente las interacciones privadas no aparecen en esos rastreos de data, aparecen las interacciones públicas, para las cuales nosotros también les dimos a las redes sociales el permiso de que las usen. Entonces ahí pues simplemente pues es casi que público, obviamente no, pero bueno, tiene muchas acepciones de esto que estoy diciendo, pero pues de manera muy directa es así. Eh, entonces, solo se trabaja sobre lo público. Y eso nos lleva también a otro asunto que mencionábamos conversando ahí con Tata, y es que pues claramente habrán unos temas que son más susceptibles de no ser tratados en público en redes sociales, así sea el entorno digital, que nos ha hecho un poco más exhibicionistas, un poco más arriesgados, lo que queramos decir. Eh, pero hay ciertos fenómenos o temáticas de investigación en las que no hay muchos datos registrados de manera pública y espontánea, por lo cual la etnografía tendrá que valerse de otras técnicas más parecidas a la entrevista, a otros asuntos, que hacen que pues haya un levantamiento de la información pues cuando no está de manera pública dispuesta. Ujú. Aquí otra pregunta. ¿Existen técnicas para hacer etnografía digital, por ejemplo, para saber en qué situaciones de mi vida análoga acudo a ciertos servicios digitales? ¿Qué me lleva a usarlas? Yo creo que ahí no sé no sé Santi, si el asunto sea lo digital como tema o lo digital como medio, porque según lo que te entiendo es más lo digital como temática, es decir, yo vos qué servicios usas físicos, qué servicios usas digitales, pero eso no es el medio a través del cual se hace la investigación, sino el tema de la investigación, ¿cierto? El tema de la investigación es tu vida análoga y tu vida digital frente al uso de ciertos servicios. Entonces ahí, pues sí, claramente se puede hacer, eso puede ser un tema de investigación, eh, pero también yo creo que en la misma línea de lo que decíamos al principio, de que esto es un asunto que puede tener técnicas mixtas y aproximaciones mixtas, uno podría hacer una, pues ya ahí no sería una etnografía pura, se parecería más a una etnografía con elementos digitales o mezclar, ¿cierto? No sé, yo podría hacer pues unas entrevistas presenciales in situ, en donde sucede la situación, que ahorita incluso lo mencionábamos, y una etnografía sobre el mismo tema, y como son medios de expresión distintos e informaciones distintas, me podría generar una riqueza de información
muy amplia y muy diferente sobre un mismo tema. La respuesta es sí, tanto como tema como técnica, pues como las dos. Bueno, yo creo que de redes sociales, pues es más o menos lo que hay que decir. No sé si haya algo más que quieras apuntar, Tata, sobre las redes sociales. No, yo creo que podemos dejar ahí pues como para pasar, así sea, así como de rapidez por otros, pues que son como los informantes privilegiados, pues y es que en todas las comunidades, pues hay personas que pues como por su experiencia, por talento, por su preparación, pues pueden proporcionar pues como información más completa o útil sobre, pues sobre asuntos particulares que la etnografía pues como que son identificados como los nodos relacionales o pues como personas pues como de influencia, aunque hay veces pues también como que son sobrevalorados, como que no son las personas que pues como que más información tienen o que tienen información como más relevante, eh, pero sí tienen pues como un papel central y estas son pues como las personas que pues como que son las llamadas a entrevistar o a tener pues como conversaciones con ellos. Sí, eso es la Otra, técnica mucho pues en etnografía y es tratar de lograr identificar esos nodos centrales de información, ¿cierto? Hay porque, pues, como ustedes se imaginan, hay muchos usuarios o muchas fuentes de información que en Internet pues son muy pasivas. Entonces es tratar de identificar como dónde hay una actividad informativa que pueda ser interesante para aprovecharla. bueno, la otra técnica son las historias de vida, que son narraciones autobiográficas donde las personas pues organizan un relato, pues bueno, un relato, la experiencia de su propia vida, marcando pues como los hitos más importantes que pues como que sirven pues como para la elaboración teórica de la investigación. Eh, pues como que estas narrativas o a partir de los relatos que construimos las personas, pues intentamos darle un sentido pues como a la realidad y pues y como mostramos la comprensión que tenemos pues de nosotros mismos y de la realidad en general. Y pues dependiendo pues como del interés de la investigación, pues esta es una técnica muy útil porque pues muchas personas se sienten más cómodas organizando pues o formulando pues como su relato o un relato de su vida que respondiendo pues como a cuestionarios pues como más estrictos o más eh, y como más estructurados. Y entonces pues aquí también como que hay muchos canales que la virtualidad nos permite pues como pensar pues el uso de esta técnica, eh, pues que eran como los que hablábamos también pues como en las entrevistas, como videoconferencias, llamadas o pues incluso pues como por medio de pues como del chat. Incluso también muchas herramientas como para hacerlo. Yo creo que esta se usa mucho también, esto es una técnica que se puede usar claramente en el mundo físico, pero que en etnografía se usa también mucho porque, pues, dada la mediación tecnológica, hay muchas herramientas de colaboración o que permiten como plasmar todas estas ideas de una manera, por ejemplo, gráfica, tiempo, un montón de asuntos que se pueden hacer en tiempo real entre el investigador y la persona y permiten configurar como el discurso para extraer la información. Uh -huh. Bueno, Listo. acá un poco, pues, como retomando lo que decíamos antes también, pues, como pues, de la etnografía clásica y de la etnografía, es que cada vez, pues, se centra como en problemas más concretos y, y pues, como en campos delimitados. Eh, y, pues, un poco como lo que decías ahorita, respondiendo a la pregunta, como que eh, dependiendo, pues, como del tema, se puede hacer el rastreo de la información eh, online, que pues para la construcción de lo que sería pues como el estado del arte a partir de los registros que pues como que existen eh, en internet. Sí, yo creo que ahí es interesante ese asunto y es en la etnografía clásica casi que está
de primero el grupo y dentro del grupo el tema, ¿cierto? Aquí yo puedo ir del tema al grupo, ¿cómo así? Pues en el mundo físico, pues si yo voy a ir a hacer una entrevista, pues tengo que saber a dónde voy a ir, ¿cierto? A quién tengo que buscar. Entonces casi que la comunidad o las personas interesadas siempre están primero y son como una condición sin la cual yo no puedo acceder o aproximarme al fenómeno de estudio. Mientras que en la etnografía, este asunto de que las temáticas o las problemáticas cada vez son más específicas, lo que genera es como una doble vía. Que dadas todas estas herramientas tecnológicas, yo no solamente puedo partir de las personas al problema, sino que puedo partir del problema de las situaciones a las personas. Hay un ejemplo muy fácil pues para entender esto y es, yo a través, por ejemplo, de un rastreo digital puedo partir de una temática, ¿cierto? No sé, a mí me interesa una temática particular y es las percepciones frente a la industria financiera, no sé, voy a decir cualquier cosa. Entonces, eso podría ser un tema que yo podría desglosar en una estrategia de búsqueda a través de algunos de estos motores que me levante en redes sociales, en internet, que se está hablando del tema. Incluso hay algunas herramientas ya pues que mezclan temas de inteligencia artificial y comprensión del lenguaje del usuario y lo que hacen es incluso hacerte una prelectura en la preclasificación de venga, te encontraron tantos comentarios, pues te los puedes clasificar incluso como por tipos de percepciones o mínimamente como por percepciones positivas o negativas del tema. O sea, te puede hacer un primer barrido grande y casi que de ahí yo identificar las personas que hablan de ese tema, quiénes son y ya hacer un doble clic y meterme por las personas. Entonces voy del tema a las personas. Entonces es una lógica muy diversa, muy distinta a la etnografía tradicional, porque pues yo siempre necesito como primero a la persona, pues necesito entender quién es para poder ir a preguntarle o a verla qué está haciendo, mientras que aquí puedo ir del tema o de las temas de los comentarios a encontrar las comunidades o personas involucradas. Bueno, a dar como a la otra técnica, que es la investigación longitudinal, pues que es un tipo de investigación en el que pues como que la comunidad o el grupo de estudio es visitado pues como durante un periodo de tiempo de forma repetida, pues dependiendo, manteniendo pues como las herramientas pues a lo largo del tiempo, esto pues dependiendo pues como del tema o del interés de la investigación. Y pues como que ahí pues como para la etnografía lo que habría que tener en cuenta es pues como la dinámica de reconfiguración como de las comunidades online, pues que esto igual también aplica como para la etnografía, o sea, porque los grupos humanos cada vez pues estamos como más en movimiento y más pues reconfigurándonos pues como en la virtualidad y en la vida offline. Eh, pero pues esa pues es otra técnica que se puede pues como Uh plantear -huh. para la netología. Que son ya como investigaciones recurrentes o continuadas, o sea, coger un tema, eso se convierte casi que en una especie de observatorio, ¿cierto? Coger un tema y todo el tiempo estar no solo monitoreando pues esa sincrónica de esos registros, sino también haciendo entrevistas, aplicando pues ya la técnica el set de técnicas que se diseñe, hacerlo de manera continua, ir aprendiendo, ir viendo cómo evoluciona el tema, también se puede hacer pues en etnografía. Bueno, y por último, hay un método pues, que nos llamó mucho la atención, pues como simplemente para mencionar, ya que estamos finalizando aquí el tiempo, que vimos que es una aplicación muy típica de la etnografía, que incluso podría ser de gran interés para estudios etnográficos tradicionales, pero que dadas las informaciones que se encuentran en Internet, es más fácil de hacer de manera etnográfica, que es el método genealógico, y es que hay un montón de
de sistemas y de métodos que lo que están haciendo es hacer una identificación de redes de parentesco, filiación, matrimonio, y entonces se convierten como en una especie de estudios genealógicos que a través de Internet sobre las personas, muy basados pues obviamente en la información disponible, y que yo creo que pues Colombia no es un gran ejemplo de que eso pueda funcionar precisamente por eso, porque la adopción digital ha sido muy tardía, por más de que haya mucho, no hay mucho preregistro, pero hay países en donde sí hay mucha información en línea subida, lo hace que puedan tener mucha información, por ejemplo, de registros genealógicos, armar unos árboles genealógicos súper completos y súper amplios de información a través de métodos de rastreo digital que después se analizan. Entonces, esa fue una aplicación como súper particular que ahí, pues cuando estuvimos leyendo, veíamos que era como algo muy propio de la etnografía. Pareció interesante como mencionar. Ujú. Y que ahí pues como para, o sea, como que en la virtualidad, pues como que hay una cantidad de aplicaciones y de, pues como de, sí, como de programas eh, que justamente tienen como guardados estos registros y, bueno, Simón ahí nos está recordando pues como eh, Uh -huh. uno de esos que pues que nos permiten como tener acceso a esa información eh, que pues como que si no fuera pues digamos como por vía digital hacer el rastreo pues sería como mucho más difícil y que bueno para ciertos intereses pues no sé como de familias migratorias o de estas historias pues entonces como que sería pues como muy relevante este método Uh -huh. y, y bueno. Bueno, no, por aquí esto ya se nos acabó el tiempo. Entonces, bueno, no, gracias Tata por estar por primera vez por aquí. Recuerden que esto va a quedar grabado, déjenos sus comentarios, que estamos también muy pendientes del inbox por si quieren pedir algún tema en particular. Y bueno, entonces nos vemos dentro de 8 días en la próxima dupla y hasta luego. Chao, Tata. Dale, gracias, gracias a todos. Chao.